Ya quedó en grabación. Espérate, entonces yo pongo... ya. Va a registrar, ya activaste la grabación. Ya le di compartir pantalla, pero no sé por qué. Bien, listo. Me toca esta. No, me toca quitarla. Pero ya se ve, Amparillo, ya se ve. Sí, ok. Sí. No, quitar aquí lo que me aparecía. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a la centralidad de la palabra. Gracias a Dios por la tecnología y porque nos podemos encontrar. Bueno, ya llegamos a esta parte del capítulo 14 de Apocalipsis, entonces donde ya trabajamos acerca de este título, el Hijo del Hombre, que ahora viene como segador y viene para cegar la tierra. Bien, ¿por qué no la pasa? Ya, listo. Entonces, ya. Ay, y para atrás. No. Listo, ya. Entonces, bien. Entonces, la clase pasada habíamos iniciado con esta ciega y habíamos dicho que acá en el versículo 14-15 efectivamente dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está pronta. Esta expresión definitivamente es una escena de juicio. Aquí el Hijo del Hombre, que ya sabemos que es el que viene, tiene la autoridad para hacer esta ciega, ¿sí? Y esa autoridad se la dio Dios. Bien, recordemos que Jesucristo vino la primera vez a sembrar la palabra, como lo dice acá en Mateo 13:24. Pero luego Él va a volver a recoger precisamente esa cosecha que sembró y va a cegar su campo, sacando efectivamente el trigo. ¿Quiénes son el trigo? El trigo son los de su simiente. Y dejando la cizaña que después será quemada. Entonces ya sabemos que la cizaña pues son los de la otra simiente, aquellos que no quisieron definitivamente tener nada que ver con Dios. Y esto pues lo vimos registrado en Mateo 13:24, en esta parábola que ya es muy conocida por todos. Bien, aquí tenemos que empezar a entender entonces que la cosecha, esta primera cosecha que es del trigo, ¿sí? La cosecha para Dios son todos los salvos que han ido a morir en Cristo y aquellos que en el momento en que ya Jesucristo aparezca, pues Dios conoce sus corazones. Esta siega definitivamente es para la tierra entera. Esta es una de las primeras características muy importantes que tenemos que entender. Se va a hacer, el Señor Jesucristo regresa para recoger del campo sobre la tierra toda su cosecha. Entonces, aquellos que son de Él van a ser escogidos y recogidos, como lo dice acá, y los otros van a ser atados en manojos, para luego la cizaña va a ser quemada, ¿sí? Los otros van a ser recogidos en mi granero. Entonces, esta primera parte de la siega es a nivel de la tierra. ¿Qué más vimos la clase pasada? Que todos estos versículos hablan acerca de este juicio de la siega. Por ejemplo, en Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Efectivamente, está hablando de la misma cizaña. Luego vimos aquí en Marcos 4:29 y dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Efectivamente, cuando ya el fruto está maduro, ya es el tiempo, no hay más, es el momento de hacer la siega.
Este versículo lo vimos que está en conexión con Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, ¿qué vimos de ese pedazo? Dice que, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo. Y recordemos que el campo es el mundo. Aquí viene una primera gran separación. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Efectivamente, llega un momento cuando hay que recoger que un hombre va a ser tomado, aquel que va a llevar la recompensa, y otro va a ser dejado. Asimismo, dice en el versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y recordemos que la simbología de la mujer siempre habla de Israel. Efectivamente, una mujer va a ser tomada, que en este caso, pues sabemos que los que van a ser tomados serán aquellos de la Jerusalén celestial, y otra mujer va a ser dejada. Entonces, aquí el Espíritu Santo no hace distinción entre hombres y mujeres, no. La distinción es en que uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Los primeros que van a ser tomados son los del mundo, porque ellos están en el campo. Y los segundos es hablando específicamente de Israel. Entonces, en esta siega, fíjense que se van haciendo las distintas separaciones. Bien, ¿me están escuchando bien, por favor? Sí, Amparito, la escuchamos bien. Señorita. Ok, gracias. Bien. Más adelante en esta misma habla de los siervos, aquel siervo que es fiel y aquel siervo malvado. Entonces veíamos la clase pasada, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Entonces, precisamente el siervo que va a ser tomado será aquel siervo fiel que se hallará dando alimento a tiempo. Y por supuesto, el siervo malvado será en cambio el que va a ser dejado. Y dice acá, en cambio el siervo malo es el que sin poder resistir las persecuciones se pondrá a golpear a sus consiervos. Inclusive será aquel padre que entregue a sus hijos. Entonces, decíamos la clase pasada, el siervo malo va a ser el que va a comer y a beber con los borrachos. ¿Y quiénes son los borrachos? Son los adoradores de la gran ramera, la Babilonia, como está registrado acá en Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado, ahí está, con el vino de su fornicación. Entonces estos siervos malos, efectivamente, ellos se congracian con aquellos borrachos que son los que van a adorar, los que definitivamente estarán colocando las leyes y las ordenanzas impuestas en ese momento. Los siervos malos aceptarán y se embriagarán con los reyes y moradores de la tierra, los que hacen parte del caballo blanco. Recordemos ese gobierno mundial, del cual va a salir la bestia, el anticristo, para que solo adore al hombre, hombre, hombre. Entonces, aquí en ese recoger, cuando ya sea el momento de meter la hoz, definitivamente en el mundo van a ser unos tomados y otros van a ser dejados. Dentro del mismo Israel, dentro del territorio, van a ser unos tomados y otros dejados. Y aquí hay distinción entre el siervo fiel y el siervo malvado. Todo eso, por supuesto, al final. Bueno, entonces, el contexto, como decíamos, es el escenario pues de mucha presión, donde ciertamente en aquel momento se requiere la adoración de la bestia para comprar y vender, y por supuesto será un tiempo de gran tribulación. Bien, aquí habíamos dejado, entonces hoy vamos a continuar. Bien, como estamos hablando de las cosechas, y en este caso la siega del trigo, tiene mucha relación con lo que efectivamente Israel celebraba como tipo y sombra durante todo el Antiguo Testamento, y son las fiestas que se celebraban en Israel.
La idea pues no es ir a profundidad, pero es ver que todo tiene una relación, ¿sí? Estas fiestas representaban mucha simbología que Dios quería que el pueblo aprendiera. Entonces, el ciclo agrícola en el antiguo Israel se dividía en dos épocas. Fíjense que tiene toda la relación, en la siega y la cosecha. La siega, que era de cebada y trigo, ocurría en las 4 primeras fiestas del año. Entonces estaban la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Y en la cosecha, que eran las 3 últimas, estaban las trompetas, el día del perdón y los tabernáculos. Aquí hay mucha relación con lo que al final, cuando ya el Señor Jesucristo venga a recoger esto, el pueblo que tuvo que guardar estas fiestas lo hacía como tradición, era como sombra y tipo de lo que vendría. Aquí entonces están las 7 fiestas resumidas de alguna manera. Entonces, la siega, que son las 4 primeras, se podría decir que eran de juicio, ¿sí? Para separar el trigo de la cizaña. Es solamente una apreciación. Vamos a mirarlas. Entonces la primera era la fiesta de la Pascua, pues ya sabemos que es acerca del Cordero de Dios. Jesucristo fue el Cordero de Dios y ese Cordero es para la tierra, ¿sí? Para todo hombre y mujer que lo quiera recibir. Entonces, recordemos que a través de esta sangre, el Señor Jesucristo limpió a todo aquel que lo quiera ser su Señor. Esta fiesta de la Pascua, recordemos, es el tiempo que ellos tenían cuando ellos tenían que prepararse, donde pasó al final de las plagas de Egipto, pasó por encima de sus casas la sangre y los primogénitos de los egipcios que murieron, etcétera, etcétera, y los primogénitos del pueblo de Israel fueron salvos. Muy significativa. Luego vienen los panes sin levadura. ¿Qué representa? Efectivamente el pan del cielo, que es el mismo Señor Jesucristo. Este pan del cielo no tiene ningún tipo de levadura, ¿sí? Y ellos también la fiesta la celebraban conmemorando los sufrimientos que ellos habían tenido para escapar de Egipto. Entonces era esa conmemoración. Lo hicieron, está registrado en Deuteronomio 16:3, aprisa saliste de la tierra de Egipto. Bueno, las primicias, algo muy importante. Tiene que ver esta fiesta con la resurrección del Señor Jesucristo, como está registrado en 1 Corintios 15:20. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. Las primicias representan a Jesucristo y a sus apartados. Aquí es donde hablábamos ahorita con Juan, que tiene mucho significado. Esos santificados, ¿sí? Que son apartados para presentarlos ante el Dios Altísimo. Todos aquellos que creemos en la resurrección del Señor Jesucristo y todo lo que implica para nosotros vivir en resurrección, que es algo muy profundo. Esto también se da para separación. Bien, y la cuarta fiesta, que está dentro de la siega, es efectivamente la fiesta de Pentecostés, que nosotros conocemos y manejamos, donde los primeros hombres fueron llenos del Espíritu Santo en cumplimiento de esta promesa que Dios les había hecho de que vendría Espíritu Santo. De ahí en adelante, efectivamente, todos los hombres recibimos o despertamos ese Espíritu Santo que manifestamos hoy y tenemos. Bien, hasta aquí, entonces, fijémonos que esta siega tiene que ver con estas cosechas. Ahora, la segunda, que tiene que ver, digo yo, es una apreciación, una consideración, es más referida, digamos, a Israel. Vamos a considerar. Bien, ¿por qué? Porque la fiesta de las trompetas, efectivamente, las trompetas tienen que ver y están asociadas directamente a Israel, perdón. Nosotros sabemos que para ellos las trompetas eran muy importantes, eran una señal de alarma. Cuando ellos tenían que irse en los campamentos, siempre sonaba la trompeta. Y así va a ser
cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, van a sonar las trompetas para ellos. Así que esta fiesta era siempre sabiendo que en el futuro vendrían días terribles para ellos, para ese pueblo, ¿sí? Que son los días de la gran tribulación. Y ellos tendrían que padecer antes de la llegada del Mesías. Entonces ellos desde antes sabían con esta fiesta que al final, antes de venir el Señor Jesucristo tocando las trompetas, se tendrían, algunos del pueblo irían a pasar por esto de tiempo de la gran tribulación. Bien, luego el Día del Perdón, que es muy conocido para nosotros. Recordemos que este Día del Perdón es el día del Yom Kippur, cuando un día al año entraba el sumo sacerdote al tabernáculo y rociaba la sangre en representación de los pecados del pueblo. Esto se celebraba, el perdón, y efectivamente al final Israel será perdonado, como nosotros ya lo vimos en otra enseñanza, que ellos cambiarán, Dios les va a perdonar, y además a esas naciones que van a pasar al milenio van a ser perdonados. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que estos tabernáculos, ellos tenían que hacer una especie de casa, de morada, con unos materiales muy básicos, digámoslo así, provisionales, siempre sabiendo que este tabernáculo que tenemos es el que se desgasta, es el tabernáculo que definitivamente va a desaparecer y que efectivamente Dios a todos, incluido a Israel, nos va a revestir de un cuerpo nuevo. Entonces, esta fiesta siempre se celebraba en esta representación. Y también siempre sabiendo que Dios desde el comienzo prometió que haría una tienda en medio de ellos. O sea, Dios siempre estuvo, está y estará en medio de su pueblo. Así que estas fiestas muy importantes a través de toda la historia del pueblo de Israel tienen que ver, no puedo decir ahorita, Juan de pronto nos ayuda a complementar, la profundidad que tienen con esta siega y con esta cosecha en este momento del fin, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Bueno, viene ahora la segunda, el segundo juicio. El primero es la siega y ahora este segundo juicio que es la vendimia. Dice en Apocalipsis 14:17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, lo mismo que el anterior. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el gran lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar sobre esta segunda, sobre este segundo juicio, que es la vendimia. Bien, aquí están las dos cosechas. Tenemos por un lado la cosecha de trigo, efectivamente, entonces ya hemos trabajado todas estas partes, donde trabajamos lo de la nube blanca, trabajamos al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, etcétera, etcétera. Ahora, en la cosecha de uvas que acabamos de mirar, vamos a mirarlas un poco para empezar a diferenciarlas. Son 12 escenas de juicio y ambas son ilustradas por dos cosechas. La primera es de trigo y es el Hijo del Hombre, es el segador. Fijémonos que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Como ya habíamos visto, que viene a segar la tierra completa, sobre los cuales ciertamente no va a caer la ira de Dios de la misma manera que sobre la viña. Fijémonos, al lado derecho dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el gran lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí, en esta vendimia, la vendimia traduce la recolección de los racimos de uva, hay algo más profundo, que es la idea de lo que vamos a ver hoy. La segunda es la de uvas y es vendimiada, recolectada por un ángel. Son dos cosechas diferentes. Puede considerarse que van a ser recogidas en momentos diferentes, no está hablando de la misma. Entonces debemos ir entendiendo que una, ya tenemos claro que la siega se va a hacer sobre toda la tierra. Se van a apartar, se van a separar el trigo y aparte la cizaña. Y aquí nos habla de una viña muy específicamente. Y sobre esas uvas son lanzadas al gran lagar de la ira de Dios. Entonces vamos a ver cuál es esa diferencia. Bien, para poder entrar en materia vamos a mirar aquí algunos aspectos de la vid, muy importante en el territorio de Israel, puesto que allí se daba mucho. Y efectivamente Dios la tiene muy presente. Bien, la primera, como podrán ver, no la veo. Creo que el brote. Bueno, el brote que está en algún momento. Bien, luego viene en otro momento en el ciclo de la vid la foliación, que es más o menos, se da sobre el mes de abril y mayo, donde aparecen las primeras hojas. En la primera parte son brotes. Aquí ya aparecen las primeras hojas de la vid. Luego viene la floración, que se da entre el mes de mayo y junio, donde aparecen los primeros embriones de las flores. Entonces venimos los brotes, las hojas, ahora acá aparecen las flores, que son efectivamente los que más adelante se van a convertir en los granos. Bien, sobre finales de junio y julio ya estamos hablando de la fecundación y fructificación. Las flores empiezan a dar frutos. Esto es algo maravilloso. Aquí uno podría ver este mismo ciclo en cada fruta, y todo es perfecto, y todo lo hizo Dios. Bien, luego viene otra parte del ciclo que se llama envero, que es a lo largo del verano. La uva cambia de color hasta llegar a su tonalidad final. Luego viene sobre los meses de agosto y octubre, o sea, más o menos en los que estamos ahora, la parte de la maduración. Entonces, la uva pues toma ese sabor más dulcecito. Y por último, viene la vendimia o la recolección, que es el fin del ciclo. Aquí culmina el ciclo de esta uva. Y luego viene una parte donde la planta queda como en un letargo. No lo alcanzo a leer, pero ella queda como dormida, ¿sí? Una vez, porque ya viene la época fría y la temperatura ya ha bajado, entonces ella entra como en época de hibernación. Todo esto es para ver que es un proceso, o sea, no es que se llegó en un solo momento, sino la vid tiene un proceso. Y esta vid tiene una relación muy especial con Israel. La vid, en la palabra de Dios, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, representa las bendiciones espirituales de Israel, que nosotros sabemos que han sido muchas. Ellos fueron un pueblo apartado, separado. La forma en que ellos surgieron fue sobrenatural. Recordemos que Sara no tenían hijos, entonces Sara concibió de manera sobrenatural, ya entrada en años. Bueno, ellos han sido apartados, cuidados, han tenido bendiciones o tuvieron desde el comienzo bendiciones espirituales. Y Dios escoge este fruto para relacionarlo con Israel. Tiene unas características muy especiales y aquí las vamos a leer. Entonces, estas uvas, estas viñas,
representan las bendiciones espirituales que Dios específicamente les dio. Y en el Antiguo Testamento podemos empezar allí, en Isaías 5:1 dice: tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Hasta ahí uno ya dice, no, pues imagínense ese cuidado, cercarla, despedregarla, y no fue cualquier planta, fue una vid escogida, o sea, de la mejor calidad. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, por supuesto, y dio uvas silvestres, o sea, sí dio uvas, pero no las esperadas. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Entonces, esperando una cosa, este sembrador no obtuvo lo que él esperaba. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y le consumirá. No, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, o sea, pisada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. O sea, vienen castigos muy duros sobre esta viña, porque tuvo todo para haber dado unas uvas espectaculares de todos los, del mejor tamaño, el mejor color, el mejor sabor, y sin embargo dio uvas silvestres. Esta es la comparación. Así como la viña ha quedado devastada y devorada, Israel ha fracasado. No se apropió de las bendiciones que Dios le dio, las despreció. De la misma manera, dice en Joel 1:12, la vid está seca, y pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Así que todas estas características, todos estos cuidados de la vid no fueron suficientes para que produjeran las uvas esperadas, sino lo que produjo fueron uvas silvestres. Bien, continuemos en la misma línea, pero ahora sigamos en Mateo 21:33. Aquí podemos ver parte del problema, lo que sucedió con esta viña, ¿sí? ¿Por qué tuvo que este sembrador, el dueño, tuvo que quitarle la cerca, permitir que entraran los cardos, los espinos? Bueno, dice en Mateo 21:33, oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando uno lee esto, dice, pero no eran malos, malvados, perversos. Bien, aquí ya uno puede, sin necesidad, sino solo leyendo, Dios, como el padre de familia, plantó una viña y cuidó de ella hasta prepararla para dar mucho fruto. O sea, él no dejó solo la viña a su suerte, no, él definitivamente la cuidó, le quitó la hierba, la despedregó, la cercó para evitar los animales, los ladrones, le hizo una torre de vigilancia a los viñadores, elaboró un lagar para pisar las uvas y luego la arrendó para que la trabajaran y produjeran fruto para él. ¿Pero qué pasó? Nada. No, definitivamente ellos no quisieron nada, y sobre el hecho que no hicieron nada con la viña, mataron a todos los que vinieron a preguntar, incluido el hijo.
Dios preparó y cuidó a Israel dándole todas las bendiciones posibles. Recordemos, los apartó de otras naciones, les dio sus propios mandamientos. Él fue rey sobre ellos cuando ellos lo permitieron. Siempre los cuidó, pero ellos definitivamente no quisieron. Bien, vamos a ir un poco más. Esto fue hablando del fruto. Ahora vamos a ir de la madera, ¿sí? El soporte, la madera de la uva. Bueno, dice así. Es característico de la vid que su madera no tiene utilidad, ni como estaca, ni para colgar, porque no permanece por sí sola. Necesita ser soportada y pues mucho menos puede darle soporte a otros. Ahí está el fracaso. Dice acá en Ezequiel 15:2, vamos a leer ahora acerca de la madera que contiene la vid, ¿sí? Dice, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? La respuesta es no. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? La respuesta es no. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? No. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después de que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Bien, es decir, la vid no dio frutos los esperados, dio frutos silvestres. Y la madera definitivamente no sirve para absolutamente nada. Israel no llevó a cabo su cometido de llevar el conocimiento de Dios por el mundo y así alegrar el corazón de las naciones, como lo hace el vino al corazón que está en amargura. Ese era el propósito. Dios los bendijo con todas las bendiciones para que ellos produjesen ese vino que alegraría el corazón a todas las naciones que conocieran a Dios, porque ese era su cometido, que ellos llevaran el conocimiento de Él por todo el mundo. Y es comparado como al vino que alegra, o sea, a que si ellos hubiesen hecho su cometido, pues hubiese sido fantástico. Sencillamente fracasó, porque ni siquiera ellos pudieron quedar en servicio, digamos, de su propia viña, labrarla, cuidarla, no, mucho menos iban a hacer lo que tenían que hacer con el mundo. Entonces, ellos fracasaron. Ahora, todas las bendiciones espirituales son a través de la verdadera vid, que es efectivamente el Señor Jesucristo. Él es el vino verdadero que alegra a Dios. Él, en quien Dios se deleita. Así que ya no es Israel el que tiene que hacer el vino para alegrar el corazón. Ahora el vino es el Señor Jesucristo, ¿sí? En quien Dios se deleita, ¿sí? Para su gozo. Entonces, aquí vamos a terminar. Ya sabemos que entonces ahora la vid, ese fruto, la vid verdadera es Cristo. Así como una rama que es injertada al árbol comparte la vida del árbol, así compartimos la vida de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la vid dentro, ¿sí? Tenemos ese vino que alegra a Dios por tener a Cristo. Dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará para que lleves más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y recordemos que ese era el propósito. Ese era el propósito de Israel, llevar ese fruto, ¿sí? Esa vid jugosa
que deleita, ¿sí? Ahora dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien, es Cristo viviendo en cada creyente, quien se ha negado a sí mismo, y lo que efectivamente ha hecho, hemos hecho, ha sido revestirnos de Él. Él es la verdadera vida. Bueno, vamos a dejar aquí para que entonces Juan nos pueda hacer el favor de complementar. Qué cosa, madre mía, porque está lleno de las mismas informaciones, las mismas enseñanzas que tenemos muy claras en el Nuevo Testamento, en las epístolas, pues no te imaginas lo sumamente claro que se hace con todos estos símbolos, con todas estas figuras, con todas estas, y mucho tiene que ver efectivamente pues con las plantas que crecían y los árboles que crecían en el territorio, que es como os digo, es decir, nosotros tenemos, el mundo se divide en los meridianos. Nosotros aquí en Portugal estamos en el meridiano de Greenwich, que coincide en la horizontal con Inglaterra, con una ciudad que se llama Greenwich, y ese estipula los horarios. Aquí es el mismo horario que Londres. Sin embargo, ya Italia tiene otro meridiano. Y pues igual que existen los meridianos en la parte, por tanto, horizontal del globo terráqueo, hay el meridiano. El meridiano es horizontal. Y en ese meridiano, pues está Israel, está Turquía, está Grecia, después Italia, España y donde yo vivo aquí en Portugal. Por tanto, lo que esto tiene que ver con todo lo que estamos viendo es que este ciclo que ha explicado Amparo, que no es bien la siega y la cosecha. La siega y la cosecha es la misma cosa, es al final. Lo que sí es la siembra. Una cosa es la siembra y al final es la fiesta de las cosechas o de la siega, es la misma, es al final. Pero fíjate, es con estos árboles y con estas plantas que nuestro Dios les enseñaba pues toda la verdad que está por detrás. Todas las leyes que están en Levíticos, en Número, en Deuteronomio. Bueno, pues esto era para hacer una separación. O sea, nuestro Dios separó a un pueblo a través de Abraham. Recuerda que él dice, sal de tu parentela a un sitio donde yo te orientaré para que vayas. Y bueno, y vemos cómo es la debilidad de la carne, que él ciertamente pues duró mucho tiempo porque permitió que su padre tomase las riendas de ese viaje y lo acompañase hasta los límites del Éufrates. Y Abraham permaneció allí hasta que su padre murió. Después atraviesa el Éufrates y se lleva consigo a Lot, que también era su pariente.
De manera que él va obedeciendo, pero gradualmente. Como lo hace el hombre, como lo hacemos todos, esto no es acusando ni mucho menos a Abraham, pero es enseñándonos la paciencia que tiene nuestro Dios desde que nos dice una cosa que realmente la hacemos viva y eficaz en nuestras vidas. Y ciertamente nos ahorraríamos muchísimos disgustos en nuestra vida si obedeciésemos directamente. Pero de todas formas, en la oración que ha hecho Sara, ella decía que nuestro Dios lo sabe, que somos carne. ¿Sí? Somos carne. Pero sí que es cierto que todas estas leyes, con estas plantas, con estos árboles, pues nuestro Dios les enseñaba, no a los sabios y eruditos, sino a los que verdaderamente querían aprender, y era muy sencillo. Yo os puedo decir que como trabajé pues muchos años en la agricultura, entonces reconozco muy bien lo que son estos tiempos de la preparación de la tierra. Es decir, cómo hay que preparar el terreno. Y fíjate todo lo que cabe aquí con las parábolas del sembrador. ¿Entiendes? Y cómo hay una simiente, y esto es cierto, cuando estamos sembrando, antiguamente era todo hecho a mano. Hoy en día las simientes son hechas con unas máquinas que lo expanden por la tierra de una manera muy uniforme. Y en el caso del arroz se llega a hacer por avión. En los campos de Teresa, mi mujer, y de su familia, pues se ha hecho, ya cuando yo llegué aquí a Portugal, era hecho de avión. Se llenaba un depósito a frente, tenían un depósito donde cabían unos 800 kilos, y cada vez que el avión dejaba en la tierra estos 800 kilos, pues sembraba 4 hectáreas de una vez. Antiguamente esto era hecho a mano, y yo he llegado a hacerlo también, porque en los sitios donde habría problemas para el nacimiento de esa simiente, pues había que hacerlo a mano, entonces tapar esos huecos para que creciese la semilla. Pero efectivamente, mismo fuese con el avión, fuese nosotros haciéndolo a mano o con estas máquinas, pues había una simiente que caía en el camino. Y esto era fácil de ver. Y nuestro Dios dice, el reino de los cielos es semejante a la simiente que cayó en el camino. Tú dices, qué cosas tan raras. Pero al que conozca bien el proceso, sabe que hay una simiente que siempre se desperdicia cuando la lanzas, que cae en los caminos. Y esa simiente se la comen los pájaros, las aves de los cielos. Lo que después, cuando nuestro Señor explica, efectivamente, los que caen junto al camino son aquellos que oyen la palabra, pero se olvidan de ella completamente, ni la piensan, y vienen las aves del cielo, que son verdaderamente los espíritus diabólicos, no porque estén intentando, siempre lo voy a repetir, no hay aquí espíritus intentando controlar a las personas, no, le basta la corriente del mundo. Es decir, tú puedes hoy escuchar las escrituras y oír, pero imagínate que da un partido de fútbol en la televisión y que juega el Colo-Colo. y ¡pum! Se te va la mente. Rápidamente, pues cuando no es el fútbol es las modas, cuando no son las modas, en fin, estos son la simiente que cae en el camino. Tienen con las influencias del mundo y se llevan la palabra. La otra es la que cae en pedregales, es decir, cuando nosotros tenemos que preparar estas tierras, pues es muy importante
y esto antiguamente se hacía con los bueyes, lo cual es curiosísimo también, porque una de las fases de los querubines es el del buey y tiene que ver con el servicio, y es también una de las fases que vemos en los 4 evangelios. Tenemos el rey en Mateos, tenemos el buey, que es el siervo, exactamente. Después tenemos el de la faz de hombre, que es Jesucristo hecho hombre, en Lucas. Y después el águila, que es Dios, he aquí vuestro Dios, el águila volando. Bueno, pues es precioso. Efectivamente, si nosotros no destorronamos bien la tierra, si no la dejamos casi pulverizada, y esto tiene cantidad de símil, si nosotros no nos deshacemos literalmente en nuestra tierra, deshacernos, pero además esto tiene mucho que ver con santificación, que es lo que ahora Amparo estábamos refiriendo antes de la reunión, pero es igual, es decir, si tú no te deshaces a ti mismo, y esto es lo que digo de cómo coincide con inmensas escrituras en que Dios dice, desvístete de ti mismo, desvístete y viste Cristo. Entonces dejas la tierra destorronada, la tierra mansa, la tierra sin pedregales, la tierra sin aquellos terrones, porque si la tierra cae y está llena de terrones, hay mucho aire entre las partículas de tierra y de arena, y allí la raíz no crece, es decir, la raíz le da el sol y la quema. No, tiene que estar muy bien lisa el terreno y lo más deshecha posible. Bueno, pues hay una que cae efectivamente en esos terrones, en esos que es verdad y es exactamente, no, al principio escuchan la palabra con mucho entusiasmo, pero después venido el sol, como no tenían profundidad, como la raíz suya no tenía profundidad, pues efectivamente, o sea, no dio fruto. Es una semilla que muere a sí mismo, no lleva fruto. La otra es la que cae entre espinos, entre la preparación de la tierra, no solo es quitar la tierra, los terrones, deshacerla, sino que además tienes que quitar todas las infectantes, porque esto, o sea, la semilla que cae en esas infecciones, el alimento que tiene la tierra para alimentar la planta buena. ¿Entiendes? Y como crece más que el trigo, esa hierba infestante, esos cardos y esos espinos ya están maduros, pues no permiten que el alimento que tenía que estar haciendo crecer a la planta fértil, al trigo en este caso, pues no, se ahoga, se queda ahogado. Y estos son los que la simiente cayó entre espinos y cardos. ¿Quiénes son estos? Pues los que los placeres de la vida y los quehaceres, las tribulaciones, hacen con que esa palabra se quede infructífera y no dé fruto. ¿Has visto? ¿No es hermoso? ¿No es lindísimo cómo Israel aprendía de nuestro Dios las escrituras? Y luego venía la que caía en buena tierra. Y buena tierra es, como te digo, la que estaba deshecha, la que había realmente quitado todos esos espinos, la que tenía la suficiente profundidad para que la raíz creciese perfectamente en el terreno.
Y entonces esa es la que daba fruto, uno a 30, otro a 10, y esto también es genial. Cada simiente, nosotros cuando llegaba la cosecha del arroz íbamos y contábamos las espigas. Contábamos y veíamos, había zonas en que las espigas llegaba a dar un solo grano, podía dar 180, 200 granos. Fíjate la abundancia con que Dios ha hecho las cosas. Es que es una cosa maravillosa. La creación de Dios está aún en la caída, se enfermó todo, gime a una la creación y aún está con dolores de parto hasta hoy, pero sigue siendo maravillosa. Cualquiera que ve un pequeño detalle de este tipo, como un grano, y además otra vez, fíjate otro símil maravilloso, cómo el grano tiene que morir. Y esto es algo muy cierto en nosotros, tenemos que darnos por muertos, de darnos por crucificados en la misma cruz de Jesucristo, y este es el que se viste de Cristo, y ese es el grano que sale desnudo, y este es el grano que produce. Pero efectivamente, luego el fruto de ese grano, un solo grano, cuando la espiga era abundante y era buena y sabíamos que teníamos una buena cosecha, pues cierto, va a dar 200 granos, un solo grano. O sea que imaginaros, ¿no? Nosotros la cantidad que se pone por hectárea de arroz era de 170, 180 kilos por hectárea y podía llegar a producir 9 toneladas. 9 toneladas, 10 toneladas. O sea, la abundancia que nuestro Dios ha hecho las cosas no tiene explicación, es maravilloso, es genial. Y todo esto, todo, las trompetas, por ejemplo, cuando Amparo estaba hablando de la fiesta de las trompetas, donde sabían que ciertamente había que estar compungidos, ahí llegaba a una altura en que... Y me recordaba cuando estaba leyendo, Amparo, este relato de la fiesta de las trompetas, cómo está escrito en Corintios, que dice que si la trompeta es sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? De manera que ciertamente estas trompetas, que son también en simbología las alarmas celestiales que van a sonar, con los diversos juicios que van cayendo hasta la última trompeta, pues van a ser muy claros. Dios los va a dejar oír. ¿Cómo será? Yo no te lo puedo decir, pero el sonido de trompeta es algo que escucha muy bien el militar, que tiene que distinguir muy bien el sonido para saber si es efectivamente que hay una urgencia o si, en fin, cuál sea la información que nos tiene que dar. Bueno, pues hay 7 trompetas en el Apocalipsis, hay 7 sonidos con los cuales Israel tiene que estar pues muy bien informado de qué es lo que va a caer en cada una. Y ciertamente esto lo hemos leído en el Apocalipsis, es decir, hasta ese punto están bien explicados con estos símiles, pues cómo van a transcurrir estos 7 años. Es maravilloso, es genial. Más algún símil de la viña. ¿Por qué la viña? Es la viña, la higuera, la vid, la higuera. ¿Cuál es el otro árbol? ¿Os acordáis? Hay otro. ¡Ah, y el olivo! ¡Uf, el olivo! Precioso. Cada uno de ellos tiene un símil y decimos, estos son los representantes de los privilegios de Israel. Por poner un pequeño ejemplo, la vid era lo que aplicaba Amparo, porque ciertamente con las uvas,
que serían el pueblo judío, apartado por Dios, esas son las uvas, es ciertamente con lo que se hace el vino que alegra el corazón de los hombres. Hay un versículo en las Escrituras que dice, dadle el vino a los de corazón amargo. Naturalmente que esto tiene connotaciones prácticas del día a día. A ver, Pablo le dice a Timoteo que beba un poco de vino por causa de sus constantes enfermedades. Y además todas estas cosas que nuestro Dios ha hecho en la creación, vemos que tienen su parte práctica. Y cuando no se abusa del vino, sino que se utiliza para lo que Dios lo ha hecho, va a ser siempre una gran bendición. No solo medicinal, sino que ciertamente de bienestar, de placer en las cosas buenas y agradables que ha hecho Dios para los hombres, pero lo que tiene por espiritualmente es mucho mayor. Es decir, ellos eran la viña de la tierra que fue cuidada de esa manera como ha estado leyendo la Amparo, y poniendo siempre el cuidado y limpiándola y haciendo de todo para que produjese esos frutos. Y es como va a acabar. Es decir, ellos repudiaron al labrador, repudiaron al amo de la viña que era nuestro Dios y lo crucificaron, pero van a acabar así. Y no hay otra forma sino recayendo en los juicios que tienen que caer, que ellos van a partir la dureza de su corazón y quedarse lamentando cuando lo vean venir a la tierra. Esto es lo que significa harán lamentación, aquellos que le traspasaron. Pero este pueblo no va a acabar en el milenio, sino que van a cumplir su objetivo, el objetivo que los ha diseñado nuestro Dios, y van a llevar el conocimiento de Dios por la tierra. Esto es, y ciertamente en ese Israel, en ese territorio, pues ahora estamos viendo que hay los que tengan ya su cuerpo resucitado, ciertamente que se hayan ido a morir en Cristo con esa esperanza. Habrá los judíos que serán perdonados, que pasen al milenio y que ciertamente van a obedecer a nuestro Padre y van a lamentar y van a tener conciencia el pecado tan grave de haber repudiado al Hijo del Hombre cuando vino aquí para hacer todo este propósito y llevar a cabo este propósito de Dios. Bueno, pues, el hombre y el judío en este caso lo único que ha hecho ha sido atrasar sus propósitos, pero sus propósitos se van a llevar a cabo. Entonces, ciertamente, fíjate, en este ciclo vegetativo es hermosísimo porque dice, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. La vid es el tronco que viene de abajo, desde la raíz, y es el tronco principal, que ciertamente es tuerto, no puede ser utilizado para ningún edificio porque no se sacan maderas derechas, no puedes sacar de una vid tablas derechas, por eso lo dice. Es decir, es muy bueno para arder, es muy bueno para arder. Me encanta cuando dice que ardió de un extremo y de otro y el medio se quemó, porque esto es genial. Este es el Israel andando con nuestro Dios, después cómo se hace lo ami y después cómo otra vez es recogido por Dios. Pero en todo él, lo único que sirve es para quemarse, si pierde y no está enraizada, y para lo que sirve es para dar fruto, no sirve para otra cosa, sino para lo que Dios la ha hecho, para dar fruto. Pero fíjate en el ciclo vegetativo, otra vez, que todo comienza en la primavera, lo cual es hermosísimo porque tiene unas connotaciones de la resurrección maravillosas.
nuestro Padre nos dice, no con la vid, pero sí con la higuera, que para ver las señales de los tiempos miremos a la higuera tiene otras connotaciones que podemos hablar en otro día, para no alargarme mucho, ahora estamos más centrados en la vid, pero en esa floración comienzan ciertamente los pequeños brotes de donde van a salir las hojas. Cuando sus hojas ya estén tiernas, dice nuestro Dios, mirad porque el verano está cerca. Y el verano es donde se va a dar esa tal siega o al final del verano es cuando se va a dar esa siega o cosecha. Así que nosotros vamos sabiendo por las señales de los tiempos lo cerca que está todo esto y está a las manos. Ciertamente, ¿por qué? Porque las hojas hasta 1947 el territorio de Israel estaba desierto, no había judíos allí, estaban dispersos por el mundo. Sin embargo, sus hojas han ido conformándose y en este momento ya es una nación totalmente reconocida por el mundo entero. Por tanto, sus hojas ya están más que tiernas. ¿Entiendes? Y cuando sus hojas estén tiernas, dijo Jesucristo, tener en atención y observar bien todo lo que ahí ocurre. Y de hecho yo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que ahí ocurre y por eso sigo tan de cerca sobre todo estos judíos que son cristianos y que están realmente poniendo en pie la iglesia de Dios. Y tienen en este momento, me decía Charo hoy por la mañana, solo en un servidor que ella sigue, pero tiene muchos más, 700.000 seguidores, judíos y gentiles, juntados y además sin el celo que se encontró Pablo cuando quiso hacer este injerto en el olivo silvestre, que son los gentiles que se estaban sumando, por eso estaba Amparo hablando acerca de la cosecha es mundial, mientras que la vendimia es más específico del territorio. Pero bueno, lo que me refiero es, fíjate, después de todo esto, de todo este ciclo, cuando se cogen las uvas, pues precisamente se meten en el lagar y allí se pisan. Y allí se pisan y da ese tal buen vino que alegra el corazón de los hombres, que es un símil del conocimiento de Dios que van a llevar por la tierra. Bueno, pues es maravilloso. Después cae esta vid, cae en el invierno. Aquí las temperaturas en diciembre llegan a ser pues de 3, 4, 5 bajo cero. Ahí cae en un estado vegetativo muerto. Muerto. Así mismo. Y entonces, ciertamente, comienza otra vez en la primavera a dar que es la resurrección. Y todo esto nos lo enseña nuestro Padre en la palabra, con estos símiles de una forma deliciosa. Los pámpanos, cuando Jesucristo dice, yo soy la vid, el tronco central con la raíz, y vosotros sois los pámpanos son las ramas que salen de esta vid central y el pámpano, fíjate cómo Dios ha hecho las cosas, tiene el vicio de quererse ir muy lejos. Es decir, hay que tener un cuidado impresionante porque es como el hombre. Es decir, y por eso le dice Jesucristo, separados de mí no podéis hacer nada. Separados de mí no lleváis fruto ninguno. Y es cierto, es en el estado del invierno vegetativo muerto que el agricultor corta los pámpanos. Corta los pámpanos que se han ido, se van muy lejos. Además, yo os puedo decir que los pámpanos pueden recubrir un edificio entero.
Tú pones una plantita de vid en un vaso, una pequeña porción de tierra, cría una raíz muy fonda, y los pámpanos comienzan y pueden llegar a cubrir una pared entera, pero una pared de 2 pisos. Y lo hace además en poquísimos meses, en 1 mes y medio, 2 meses. Y de hecho se quedan las casas preciosas, porque todos esos pámpanos dan hojas. Y las casas se quedan recubiertas. Algunas de ellas, yo no sé si alguna la ha visto Sandra ahí en Italia, que también hay muchas viñas. Una pequeña vid, si vosotros, es una cosa mínima, que la persona, el dueño de la casa, corta aquí, es decir, la corta aquí y aquello todo desaparece, ¿no? Pero después el pámpano, como no esté cortándolo continuamente, se larga. Él solito se va por todos lados, que es como el hombre dejando y separándose de nuestro Dios. Aquello queda muy bonito porque tapa todo, frondoso, unas hojas lindísimas, pero no da ni una sola uva. Si el pámpano no está colado a Cristo, no da una sola uva. Y esto es religión. Religión es querer nosotros adjudicarnos las cualidades de nuestro Cristo en nuestro viejo hombre, intentar producirlas. Podemos llegar a ser muy vistosos, podemos llegar a ser muy fanáticos y podemos sentir muchas cosas y vivir así el día entero y la vida entera, pero no llevamos ni una sola uva. La uva está en el pámpano que está pegado a la vid. Todo esto nos enseña la palabra. Y ahora cuando voy a las Escrituras, voy viendo efectivamente la separación que Dios está haciendo de mi viejo hombre y de mi nuevo hombre. Y lo encuentro en todas partes. Desde la salutación que hace nuestro Dios al principio a los fieles de Jesús, a los separados, a los santos y fieles que están en Tesalónica, mismo de la iglesia de Dios, a los separados, a aquellos que han sabido separar su vida de la de Cristo. A estos estoy escribiendo. Y ahí vemos efectivamente cómo mata al viejo hombre en muchísimos versículos. Podríamos, pero no voy a pasarme más tiempo, demasiado me extiendo, yo creo que lo podremos hacer en alguna de las reuniones de jueves, pero es precioso cogerte cualquier parte de las epístolas de Pablo e ir viendo la separación que Dios nos está haciendo. Y cómo siempre que nos dice, mismo que esta morada terrenal y mortal se deshiciese, nosotros tenemos un edificio no hecho de manos, sino de Dios en el cielo. Esto es precioso. ¿Me entiendes? Es el que mismo deshace, como se deshace el terrón. Tú no tienes nada bueno en ti mismo. Yo tuve que poner una nueva creación en ti. El que se ve así, este deja de tener el temor. Y él dice, mismo aún que deseemos que nosotros mismos estamos en un agobio porque deseábamos ser revestidos ya de Cristo, ¿entiendes? Y ser absorbidos, es decir, que ni pasásemos por muerte, dice él, porque si viene Cristo antes y se hace nuestra epifanía, los que queden vivos saldrán. Por eso dice él, también gemimos dentro de nosotros, porque desearíamos ser ya revestidos sin pasar por la desnudez de la muerte. Pero el que se tiene y se da por muerto aquí en este mundo, ciertamente, lo único que espera es su cuerpo de resurrección. Esto es que está en todos los versículos. Cuando vamos viendo,
Y debemos pedirle a Dios sabiduría para que nos vaya haciendo la separación. Es que es lindísimo, está en todas partes, en las escrituras. Tú dices, ¿cómo no hemos podido ver estas cosas? Porque esto está escrito con tanta claridad. Y es ciertamente a Israel se lo enseñó con las leyes, con las plantas, con los árboles. Y a nosotros nos lo enseña directamente con las escrituras abiertas, mismo en las epístolas anteriores y después en las posteriores a Hechos 28 de Pablo, aunque hay ahí cosas que difieren. Pero ciertamente esta separación la ha hecho Dios desde el principio, desde que le dijo al hombre que ellos tenían que aguardar, ellos tenían que vivir exactamente esperando, y para en ese esperar les puso aquellas leyes que les iba enseñando, aquellas cosas que tendrían que perecer. Pero mismo así nuestro Dios dice que ese fue un ministerio de gloria. Tanto es así que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en Moisés. Y Moisés se tapaba con un velo para que no pusiesen los ojos en aquello que habría de perecer. ¿Por qué? Porque cuando llegase lo perfecto que era Cristo, ya tenían que haber dejado todas estas cosas, los bautizos, los días de luna llena, los sábados, todo eso era para enseñarles lo que estaba para venir. Pero ciertamente Dios siempre hizo estas enseñanzas para ver la distinción que era la nueva creación, que era Cristo, que Él pondría en cada uno de nosotros, y lo que se había perdido en la caída. Y con ese nuestro Dios no tiene nada que ver. Dios no remienda nada de lo que se perdió, como está escrito en la parábola del alfarero. Le dijo al profeta, vete a la casa del alfarero, y él fue, y en ese momento el vaso que estaba haciendo, ¡buah!, se cayó. Él no remendó el vaso, no, sino que hizo uno nuevo. Fíjate, esto es, esa separación es constante en las escrituras. Bueno, en 2 Corintios, solo por poneros un ejemplo de esto que estoy hablando, ¿no? De que Dios ha hecho siempre su separación, y que Dios con las leyes lo que les ha enseñado a Israel ha sido a separarse, pero no, Israel ha sido igual que los gentiles. Los gentiles ciertamente oyeron cuando fueron injertados en el olivo, cuando se dio el despertar de las iglesias de Dios en Corinto, en sitios donde los gentiles comenzaron a oír la palabra, y es ciertamente esa cosecha la que viene y la que ha explicado Amparo y que es mundial, y es en la esperanza de Israel. Pero no, ellos se adscribieron para sí mismos. Yo hoy he estado en el cumpleaños de una amiga nuestra antes de juntarme con vosotros, y son muy religiosos, entonces hicieron una misa. Y bueno, yo no sabía que iba a misa, si no, no voy. Pero bueno, me cogieron en el sitio. Pero todas las cosas podemos disfrutarlas. Yo me senté y efectivamente, pues con nuestro espíritu, pues podemos discernir, y nuestro Dios dice examinarlo todo y retener lo bueno, y efectivamente no perdemos el respeto de nadie por eso. Pero ¿qué es lo que ves? Pues el Padre habló acerca de nuestro Señor Jesucristo en casa de Marta, que lo había convidado a comer, y había aquellos invitados, y Marta estaba pues muy afanada y turbada, y le dijo al maestro que, mira, dile a mi hermana que me ayude, no tiene cuidado de mí, yo aquí con tantas cosas. Y Jesucristo le dijo, no, ella está aquí sentada escuchando, y esa es la mejor parte. O sea que con muchos quehaceres y con muchos afanes tienes tú, y ella ha escogido la mejor parte.
¿Cuál era la mejor parte? Se sentó en Cristo, se sentó a escuchar. Cristo, esto es tan hermoso. Bueno, pues el relato de la palabra era precioso, pero después el comentario de él es que, así que nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer muchos quehaceres, pero sin perder la paz. ¿No? No podemos perder la paz. Así que si nosotros no tenemos el reposo es porque, bueno, tenemos que decir sí, sí, porque la parte de Marta, claro que era buena, ella estaba haciendo el... No, ya estaba perdiéndolo todo. Ya estaban como los pámpanos, ¡buh! Volando para todas partes. Y esto es lo que hace la gente, no tiene respeto por las escrituras, sino que se adscriben a sí mismos, sin ver esta separación entre el nuevo hombre y el viejo hombre, de lo que solo es natural en nuestro Cristo. ¿Entiendes? ¿Por qué dio Dios la ley? La ley es buena, santa y justa, pero el hombre es inadecuado. Y la puso para decirle al hombre, tú no puedes cumplirla. La letra mata. La letra nos mata. Es genial. O sea, si tú te pones debajo de la ley, tú estás siempre en falta. Esto y aquello debía haber hecho y no lo hice. La conciencia te va a acusar. No, no puedo hacerlo. Mismo ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo amo? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Te pones a hacer cosas que no son del hombre viejo. Esa es una naturaleza caída con la que nuestro Dios no tiene nada que ver. De manera que es una buena oración pedirle a Dios que nos explique ese versículo que Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y santo, como estaba explicando Amparo, tiene una profundidad genial, porque es separación. Esto es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros, separándonos para Él, separándonos del mundo, separándonos de otras compañías, separándonos de otros llamamientos, separándonos de otras esperanzas. Y todo es genial en el proyecto de nuestro Dios. Pero sin nosotros admitir esa debilidad nuestra, en nosotros mismos no vamos a poder despertar ese nuevo hombre. Y Dios no se mueve. Dios te puede permitir que sigas haciendo y de hecho sabemos que se van a presentar muchos y que le van a decir, pero Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos aquello, no vivimos toda la vida haciendo sacrificios y haciendo esto y lo otro. Y Él le va a decir, nunca os conocí. Nunca llegasteis a ser lo suficientemente mansos para recibir la primera verdad. Y la primera verdad es Cristo. Y todo lo que pongas antes de Cristo, sean hijos, sea padre, sea madre, seas tú mismo, ciertamente no es digno y no va a recibir recompensa. Se va a quemar todo. Ya se quemó en la caída. El que va a recibir recompensa es ciertamente el que con mansedumbre reconoce que en sí propio no hay nada de bueno y que precisaba de esta nueva creación. Es genial, es maravilloso. Porque cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión, ciertamente nuestro Dios es el que se encarga de ir separando las aguas, es el que se encarga de darte el crecimiento. Nuestro Dios es el que te transforma. Nuestro Dios es el que te muda, nuestro Dios es el que te separa para Él, nuestro Dios es el que va en aumento, Él es el que se engrandece, Él es el que hace pequeños a los hombres, Él es el que te hace no confiar en carne y sangre, sino en el Espíritu, que es Él. Y vas a descubrir que claro que sí, que ha estado mucho más cerca de que tu propia respiración. La palabra viene de respirar. La palabra oración viene de respirar. Y fíjate que la palabra de Dios es theopneustos, es respirada de Dios.
Nosotros no tenemos ni que tener palabras en su presencia muchas veces. Es la propia respiración. Esa es la verdadera vida de oración, de adoración. Y ahí está la verdadera transformación. Y ahí está el comprender sus escrituras. Y Él es el que nos va abriendo el entendimiento. Y os digo que se está dando. Comenzamos eso cuando estábamos Amparo y yo hablando un poco antes de la reunión. Y le estaba diciendo a Amparo, se está dando una iluminación, se está derramando una cantidad de luz muy grande en nuestras vidas, pero muy grande. Es decir, si vemos por espejo oscuramente, lo que es cierto es que oscuramente, pues cuando Dios lo aclara, no te digo yo que no sea más que un poco de luz, porque siempre que Dios se engrandece vamos viendo que Dios es inalcanzable, es decir, que no, ni tan siquiera nos ocupamos en intentar comprender todo de nuestro Dios, sino el maná que nos va a dejar cayendo, que nos va a dejar iluminando más y más el entendimiento. Y es cierto, y yo pienso que esto me alerta mucho, me aviva mucho mi esperanza, viendo lo oscuro que está el mundo. Son los propios incrédulos, salimos a la calle y, en fin, gente a nuestro alrededor confiesan pues que vienen ahí tiempos que van a ser es decir, los escenarios que se están abriendo ya en cuanto a las carencias alimenticias, en cuanto a la falta de agua, en cuanto a la contaminación que está creando el hombre, en cuanto a las amenazas nucleares que ahí vienen y que están en esta guerra cada vez más puestas en foco y que están muy bien dibujadas en el Apocalipsis. Este armamento que hoy tiene el hombre tan sumamente poderoso y que está ahí muy cerca de estallar, el cómo están poniendo sus ojos en el Medio Oriente, como han puesto siempre, pero como Dios nos dice, mira ahí es donde tienes que mirar, porque ciertamente ahí es donde se van a tener que tocar las trompetas. Pero antes que esto suceda, vosotros, hijos míos, tenéis vuestra epifanía. De manera que este iluminar que está haciendo nuestro Padre en los que están atentos, pues en ellos se está cumpliendo lo que dijeron aquellos hombres de finales de 1800 y 1900, que cuando el tiempo se estuviese acercando, ciertamente aquellos que estén despiertos, nuestro Dios tiene que irles aclarando. Y es maravilloso, es genial, porque es solo en esta separación que nosotros ciertamente cobijados en el gran poder de nuestro Dios, vemos lo fácil que es para Él en este tiempo protegernos, cuidarnos, poder hacer mediación por nuestros entes queridos. Pero Él dice, sea como sea, esto es muy personal de cada uno. Esta decisión de vestirse de Cristo es muy personal y claro que yo soy igual de poderoso para hacérselo ver a cualquier niño que quiera estar despierto para que no tropiece con su pie en esta senda que es como la trompeta. Cuando comience a sonar no va a tener un sonido incierto, porque si no, no se podrían preparar para la batalla que ahí viene y que son esas trompetas. Gracias, Juan. Maravilloso. Bueno, pues lo que tú dices, profundidad, y cada uno aquí tiene que vestirse de ese Cristo. Entonces, gracias, Juan. Dime. Es que quería decirles una cosita respecto a la conexión antes de terminar. Sí, Nenita. Cuando sean los martes la reunión, si de pronto no está Miguel,
no hacer ninguna otra llamada, porque de pronto eso fue lo que sucedió hoy, que muchas personas no se pudieron conectar porque otras personas hicieron unas primeras llamadas, y si no se sabe manejar bien el Skype, entonces la gente tiende a confundirse, se traba, bueno, en fin. Entonces siempre esperar la llamada de reunión creyentes, que es como el principal del chat, para que todos se puedan colgar, o de ahí se envía directamente el link. Y pues cuando no esté Miguelito, pues su merced me dice y yo te ayudo al respecto. Gracias, Rita, gracias. Sí, señora. Y lo otro que quería comentarles es que, bueno, Juan, hablando de los árboles, 2 minuticos, pues gracias a Dios, por ejemplo, aquí en la tierra que compramos hay árboles de oliva, hay vid, higuera, y pues también se ha sembrado grano. Entonces, pues todos esos procesos son, en este momento que estamos hablando de precisamente esta parte de la palabra, que como siempre he dicho, se ha escuchado y todo, pero uno como que muy lejanamente entiende la parte de la planta de la uva, porque nosotros en Colombia no la tenemos así como a la mano. Y es muy bonito porque yo decía, ay, pero esa planta toda muerta y eso se ve toda negra, como quemada el tronco cuando está en invierno, y después claro. empiezan a salir esas hojas y todo eso, eso es una cosa maravillosa. Entonces, pues gracias a Dios tengo la oportunidad de tener esos árboles muy cerca y ver cómo ese resplendor. Lo otro era para ver si el jueves Juan tocó un tema dijo 2 palabritas así muy como volando de una parte que sería bueno que la pudiéramos tomar el jueves, el próximo jueves, no este sino el otro que nos reunimos, es respecto a no sé, como que tú nos explicaras un poquito esa parte de los espíritus, porque todavía tenemos muchas cosas que desaprender, y una de esas cosas es que en todas partes nos hacían ver como que no, que esos son los espíritus malos, los espíritus, bueno, una confusión ahí que de pronto todavía tenemos, y pues de pronto sería bueno poderlo Sí, sí, retomar. este es importante. Disculpa que te interrumpa, pero sí, porque este es importante. Es verdad, fuimos, bueno, pues igual que con las palabras santificación, piedad, misericordia, son términos que el adversario, claro que los ha deturpado con la religión, y no podemos ver la grandeza que tienen por detrás todos estos términos. Bueno, pues con los espíritus diabólicos, ciertamente lo único que tenemos que hacer es caso a nuestro Padre Celestial, y es que cuando Jesucristo resucitó, los exhibió públicamente y ahora están a sus pies. Yo me basta esto, es decir, me basta. Él continúa diciendo que Él es el Dios de este mundo, y efectivamente el Dios de este mundo lo que hace es esta corriente. Esta corriente son los tales caballos del Apocalipsis, la corriente mundana, donde intervienen los poderes políticos, gubernamentales, de modas. Todo esto es la corriente que este Dios de este mundo, sin embargo, sin duda ninguna, despoleta. Pero no hay esta cuestión no hay cuidado. Vamos a ver, en el tiempo de Jesucristo vemos que sí que había espíritus que producían mudez, otros que echaban a los que tenían esta influencia interna al fuego, y otros que, en fin, les hacía gritar cuando aparecía Jesucristo, y bueno, a todos les ordenaba y todos le obedecían, y efectivamente la gente se admiraba porque los espíritus se les sujetaban. Pero esa era una administración donde había también los dones espirituales de nuestro Dios. O sea, si nuestro Dios le permitía al adversario que tuviese todas estas manifestaciones, pues él también tenía las suyas en operación, y le servían efectivamente para mostrar al Padre quién estaba aprobado y quién no. Esto es genial.
¿qué ocurre? Ciertamente, hoy estos espíritus están bajo los pies de nuestro Dios. No les, tienen muy limitado su campo de acción en ese sistema. Pero recuerda que si tú te metes en la corriente del mundo y te metes a hacer espiritismo y te metes a hacer las cosas que nuestro Dios dice, no las hagas, no seas tonto, no te metas ahí, es decir, que vas a consumir drogas con ese vicio en el que ciertamente pierdes tus facultades mentales. Pues sí, es decir, yo no te digo que no haya ese tipo de manifestaciones hoy en día, pero esto no puede ocurrir y de hecho yo no me acuerdo para nada del adversario, o si me acuerdo, me encanta recordarle lo que le espera. O sea, cuando alguna vez estoy demasiado atribulado por cualquier motivo, entonces digo, es genial cómo este adversario va a estar 1000 años encarcelado. Y 1000 años en mazmorras en que debe pagar efectivamente todo este daño que está haciendo a la humanidad, y no solo a la humanidad, sino sobre todo a los hijos de Dios. Es decir, cómo esta corriente mundana nos atribula, claro que nos atribula. Pero hemos dejado, es decir, estamos aprendiendo, estamos en un proceso progresivo de aprender a dar por muerto y crucificado a esta vieja criatura, de tal manera que nos parece leve tribulación. Es decir, por mucho que nos haga pasar. Y cuando nos haga pasar, yo no me lembro de que esté aquí ningún espíritu, ni mucho menos. No, eso todo se acabó, gracias a Dios. Eso fue una de las cosas más horrorosas que nos enseñaron, es decir, y no nos pusieron la autoridad de nuestro Cristo, que los tiene a los pies, y naturalmente saben que no pueden andar aquí alrededor de esa manera, como pensábamos que podían estar. No, eso no se les permite. Si tú te alejas de nuestro Padre Celestial al punto de que te metes en ese tipo de adoraciones a los muertos y 1000 mierdas más de ese tipo que hay por el mundo, yo no te digo que ahí pues no tenga el espíritu entonces la libertad para efectivamente hacer ese tipo de manifestaciones. Pero nada tiene que ver eso con ninguna manifestación de ese calibre en el espacio que tenga un creyente que sepa, que lo crea, que no, nosotros somos de Dios y Él lo sabe muy bien, por eso es que no va a venir aquí a hacerme ninguna historia de este tipo. No, en absoluto. Es importante, sí, hablar sobre esto y ver los versículos, y es como ya lo he repetido muchas veces, esta liberación que está produciendo nuestro Padre en esta iluminación. Esa ha sido de las más maravillosas. Yo no me acuerdo para nada de espíritus diabólicos, en el sentido que nos enseñaban. Para nada, es que para nada. Y si me acuerdo de los versículos que tiene dirigidos. ¿Qué es eso? Es que él sabe que va a ser encerrado en mazmorras durante 1000 años. O sea que él va a pagar. Él va a pagar y va a ser el corredor de la muerte para él. Porque él sabe que después de estos 1000 años va a tener un breve espacio para engañar a las naciones que obedezcan fingidamente a las enseñanzas que le estén dando los judíos, y efectivamente el breve espacio es para engañarlos, queriéndoles quitar los privilegios a Israel, y ahí cae fuego del cielo y desaparecen literalmente con toda su simiente. Tanto lo sabe muy bien. Palabra, los demonios también creen y tiemblan. Y tiemblan, saben lo poderoso que es nuestro Dios para hacerlo. Esa es
la cuestión. Charo Quesada también me habló de que ese jueves hablemos acerca de nuestra esperanza del gran secreto. Es decir, y esto es importante también. Yo, cuando ella hizo este pedido, vi que había mucho también la voluntad de nuestro Dios que dejemos claro todo esto del gran secreto, porque hay cosas ahí, en fin, son las riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, las que nadie se imaginó, las que nunca se pudo llegar a pensar nada, inescrutables, eran inalcanzables. Y ese gran secreto, eso es maravilloso, porque es de donde podemos ver todas estas cosas. Es de donde podemos ciertamente saber que estamos siendo iluminados y mirar para abajo. Y mirar esta separación que está haciendo nuestro Dios. Tanto sí, son muy eficaces esta reunión de Quinta-feira, todas las dudas, para exponer nuestros corazones. Es muy santo. Gracias, Juan. Bueno, muy bien. Entonces, Alvarito, ¿tú quisieras, por favor, cerrar con una oración, por favor? Muchas gracias por el honor de orar. Y de verdad que muchas gracias por todas las aclaraciones. Padre, te damos las gracias por este tremendo espacio de tiempo, por hacernos el privilegio, Padre, de escuchar todo esto, de aprender, de conectarnos, comunicarnos y estar alrededor de tu palabra a tan gran distancia, Padre. Esto realmente es un privilegio, Padre. Te damos las gracias por el delicado cuidado que tienes de nosotros cada día. Te damos las gracias por todo, Padre, porque tenemos esa nueva simiente, porque nos formas el Cristo cada día, cada instante, y haces nuestra vida más ligera. Te damos las gracias, Padre, y te encargamos a todos los hermanos en Cristo, Padre, a todos nosotros, que nos sigas guiando, guardando, y que siempre, siempre estás ahí con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, desearles una gran semana y gracias, Juan. Amén. Y bueno, muchas bendiciones. Una buena noche. Gracias a todos. Gracias. Feliz semana para todos. Muchas gracias. Bueno, A nosotros. que estén muy bien. Gracias. Chao, Amparito. Chao, Chao. 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 Buena noche. Adiós, buenas noches. Gracias. Chao, chao.